Ya estamos de vuelta en la agenda económica para seguir revisando detalles de lo que dejó la jornada de ayer, este lunes negro, pero también del repunte bursátil del día de hoy. Y para eso estamos en contacto ya con el gerente regional de estrategias de ahorro e inversión de Sura Management, Cristóbal Doberti. Gracias por estar con nosotros, Cristóbal. Buenos días. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenos días. Cristóbal, bueno, ayer veíamos caídas muy fuertes, ya lo hemos analizado y detallado en profundidad, que no se veían desde el año 2008. Sin embargo, hoy día estamos viendo algunos repuntes ya en las bolsas en Asia, con más fuerza en Europa. ¿Qué significa este sub y baja? ¿Cómo interpretamos finalmente lo que está ocurriendo esta mañana? Claro, como tú lo comentas, después de la fuerte caída que vimos el día de ayer, con variaciones históricamente negativas en la mayoría de las plazas bursátiles a nivel internacional, hoy día los mercados responden de una manera más favorable. A ver, no solo respondiendo a la fuerte caída de ayer, que en parte puede haber sido mayor a lo que en escenarios comparables podríamos haber visto y en parte rebota por una situación parecida, sino que también los futuros y los mercados ayer en la noche tomaron un dinamismo algo más positivo después de que el presidente Donald Trump mencionara de que su gobierno estaría analizando distintas medidas de estímulo a la economía, dentro de ellos recortes de impuestos adicionales. Ya esto se suma también la respuesta de distintas autoridades monetarias que al menos han mencionado de que podrían incrementar sus estímulos monetarios las próximas semanas. Este escenario, en términos de mayores impulsos fiscales o monetarios, de alguna forma también le entrega cierto soporte a los mercados a nivel internacional, y tras las fuertes caídas del día de ayer, como tú comentas, las bolsas hoy día de Europa suben más de un 4% y los futuros del índice de S&P 500, que es un indicador que tiende a adelantar el desempeño de la bolsa durante el día de hoy, también ya presagia variaciones más o menos similares de la misma magnitud. Ahora, ¿eso significa, Cristóbal, que lo de ayer fue una sobrereacción o no necesariamente? Por las magnitudes, por ejemplo, de la recuperación hoy día. Más que, a ver, no podemos descartar que haya sido la situación como que también así sea justificada. Hay bastantes temores hoy día en el mercado a que llevan a que las variaciones de precios de alguna forma se puedan tender a alejar a veces de lo que nos están diciendo los fundamentales. Eso, dado que hay temores por el impacto que pueda tener la situación del coronavirus sobre la economía global y también, ¿no es cierto?, este desarme o disputa que hay hoy en los últimos días entre Arabia Saudita y Rusia. Ahora, son variaciones con comparaciones históricas, solo similares a los que vimos durante el año 2008. Por lo tanto, si pensamos de que la economía global no va a atravesar por una situación similar al año 2008, bueno, podríamos mencionar de que hubo un impacto quizás bastante violento y que de corto plazo podríamos haber visto algún rebote como el día de hoy. Ahora, eso no significa que los próximos días los mercados no sigan con la volatilidad que hemos visto durante la semana anterior y lo que va de los días actuales. Los indicadores de contagio, por ejemplo, en Europa siguen evolucionando de manera negativa. Hay algunos países en donde el número de contagios de alguna forma se ha ido acelerando y, como tú comentabas anteriormente, algunas autoridades de gobierno decretando el cierre o cuarentenas en distintas partes del país, lo que de alguna forma podría afectar el desempeño de la actividad económica en Europa. Y eso, en la medida, ¿no es cierto?, de que se conozcan datos de actividad débiles, podría afectar de manera adicional a los mercados, lo que de alguna forma se podría ir contrarrestando y lo que podríamos esperar, mayores anuncios de estímulos monetarios a nivel internacional. Por lo tanto, más que el rebote de hoy día, probablemente el escenario que vayamos a ver en los próximos días es de una volatilidad importante en los mercados, donde no descartamos caídas adicionales en los próximos días, quizás no comparable a lo que vimos el día lunes, pero sí a la espera, ¿no es cierto?, de que la evolución del coronavirus pueda mostrar cierta estabilidad en los próximos días, conozcamos finalmente el impacto que esto va a tener sobre el desempeño de la actividad económica global y cuál es la respuesta que finalmente las autoridades gubernamentales y monetarias a nivel internacional deciden implementar para contrarrestar los efectos sobre la economía y los mercados financieros de la evolución de la enfermedad durante los últimos días. Es interesante el paralelo que hacías tú, Cristóbal, al comienzo de esta respuesta sobre lo que ocurrió en el 2008, que aparece como el punto de referencia último para darle una magnitud a la caída de ayer, porque son contextos bien distintos y razones bien distintas, ¿no? Lo que estamos viendo ahora con el coronavirus, con la guerra de precios por el petróleo, parecieran ser asuntos transitorios frente a una crisis del 2008 que tenía raíces mucho más profundas. Claro, de alguna forma lo que nos muestra también la evidencia de lo que iba pasando en China, es que efectivamente a la expansión, ¿no es cierto?, y este brote de coronavirus va a tener un impacto sobre la actividad económica global y es indudable durante la primera parte del año, en la medida que los indicadores o los números de contagios vayan evolucionando.
En la medida que el mundo pueda controlar esta situación sanitaria, claro, podríamos o veríamos una menor presión sobre la economía global. Por lo tanto, de alguna forma lo que nosotros esperamos es que si bien va a haber un impacto sobre la economía global, este debería estar más bien concentrado en la primera parte del año, en la medida que el brote de coronavirus pueda mostrar cierta estabilidad, que no es lo que hemos visto, por si acaso hasta hoy día, en las economías desarrolladas, sí ya con alguna estabilidad, ¿no es cierto?, en la economía de China. En el caso de Europa y en el caso del resto del mundo, de alguna forma la enfermedad ha ido avanzando y lo que genera temores sobre el desempeño de la economía global de que sea quizás más profundo que la primera parte del año. Perfecto. Y eso es lo que lleva a la inestabilidad de los precios, ¿no es cierto?, de mercado a nivel internacional. Y en respuesta de eso, básicamente los gobiernos han empezado a aumentar sus estímulos monetarios por parte de los bancos centrales y distintos anuncios en términos de medidas de contención de la enfermedad a nivel internacional. Sí, Cristóbal, y respecto a esta guerra de precios en el petróleo, ¿cuáles son las perspectivas para esto? Fracasó la negociación el viernes y por eso respondió Arabia Saudita con lo que hizo, pero esto se podría alargar por mucho tiempo. ¿Qué es lo que está detrás de esa estrategia también de Arabia Saudita? Sí, perfecto. A ver, una de las consecuencias del brote de coronavirus, como lo comentábamos recién, es el impacto que probablemente va a tener sobre la economía global. Y en parte de ello se refleja también con una menor demanda sobre el petróleo. Y a raíz de esto ya los precios del crudo habían caído en semanas anteriores. Para intentar contrarrestar esta menor demanda y generar un equilibrio sobre los mercados, la OPEP había propuesto durante la semana anterior un recorte, ¿no es cierto?, coordinado entre sus distintos miembros. Este recorte no fue aceptado por Rusia el día viernes, lo que de alguna forma llevó por parte de Arabia Saudita a responder a este rompimiento, a este quiebre de los acuerdos que se habían establecido desde el año 2016 y lleva a Arabia Saudita a aumentar su producción de manera importante y a disminuir, ¿no es cierto?, los precios de venta como respuesta a esta no coordinación por parte de Rusia. Y eso lleva probablemente a generar un exceso de oferta en el precio del mercado del petróleo, lo que lleva a una caída importante, ¿no es cierto?, histórico durante el día de ayer del precio del petróleo a niveles de $30 el barril. Ahora, ¿qué es lo que podríamos esperar hacia las próximas semanas? Probablemente el precio del petróleo se va a mantener en niveles bajos hasta que no haya cierta coordinación entre los miembros de la OPEP y sus aliados. Perfecto. Esto probablemente podría no pasar en el corto plazo, por lo que no descartamos que las próximas semanas o al menos los próximos meses veamos precios de petróleo en niveles bajos. Ahora, recordemos que esta materia prima es un componente importante de ingreso de distintas cuentas fiscales o de ingresos fiscales de gobiernos que componen el cartel de la OPEP. Claro. Por lo tanto, mientras no sientan una presión sobre sus cuentas fiscales, probablemente no habrá una motivación para generar cierto acuerdo entre ellos. Ajá. Al menos de corto plazo esperamos que los precios se mantengan en los niveles actuales, pero recordemos que estos niveles son bastante bajos, no solo en términos históricos, sino que también por lo que necesitan los distintos gobiernos productores de petróleo para generar en términos de ingresos y cubrir sus gastos. Por lo tanto, ya pensando en un año más, sí esperamos que pueda haber cierta recuperación en el precio, ¿no es cierto?, del crudo. Cristóbal, una última pregunta muy breve, pero ayer el ministro Ignacio Briones decía que Chile dentro de todo había reaccionado bien ayer, que el mercado chileno había reaccionado bien en parte por la forma en la que había respondido a la bolsa o por el tipo de cambio también, si es que se hacía un paralelo, por ejemplo, con otras economías similares. ¿Ese análisis es correcto? Es decir, Chile tiene digamos, estabilidad institucional como para responder a este tipo de golpes. Claro, en términos comparativos, a ver, si bien los activos chilenos se vieron presionados el día de ayer, dado, ¿no es cierto?, el derrumbe en los precios de materias primas y la caída, ¿no es cierto?, en los índices bursátiles a nivel internacional, indudablemente, ¿no es cierto?, los activos chilenos se vieron contagiados por esa tendencia. La variación fue bastante más contenida, no solo que otros indicadores a nivel internacional, sino que incluso que bolsas latinoamericanas. Tenemos el caso de Brasil, el caso de Colombia, en donde los indicadores bursátiles de esos países cayeron más de un 10%. Si bien, ¿no es cierto?, la moneda chilena se depreció, la depreciación fue bastante inferior a la que vimos en Brasil, México, Colombia, que son economías y mercados que se caracterizan por la presencia del petróleo. Ahora, y en esa línea claramente, ¿no es cierto?, la variación de los precios chilenos fue bastante más contenida que el contexto mundial y principalmente el contexto latinoamericano. Bien, Cristóbal, te agradecemos muchísimo el contacto esta mañana para analizar lo que viene. Seguiremos, por supuesto, monitoreando los próximos días también. Gracias por el contacto. Muchas gracias a ti, Sebastián. Buen día. Bien, 8:27. Otro de los temas que analizábamos